El tema que me tocó en suerte por estas fechas fue tocar un tema de muchas esquinas, muchos recovecos, muchos puntos de vista, desde la celebración de la conquista, desde el Día de la Raza, otras gentes que se rasgan las vestiduras con lo que sería lamentar las matanzas que hubo. No hay expansión sin bajas. Y vamos a hacer un poquito de historia en este hecho de la conquista. La historia o los historiadores oficiales nos cuentan que en el siglo XV Europa se vio en la necesidad de buscar una nueva ruta que les permitiera llegar a Francia, a China y a la India, con los que mantenían un fluido comercio, tanto de especies como otros productos de muy alta demanda. Esto debido a que los turcos les impedían el paso por los caminos conocidos. Fue así que en 1492, Cristóbal Colón, un navegante y cartógrafo de origen no muy claro, pero sí muy discutido, unos dicen que era genovés, otros dicen que era portugués, etc. Este personaje fue patrocinado por los reyes de España para realizar lo que se ha conocido como el descubrimiento de América, creyendo que había encontrado una nueva ruta hacia lo que es el oriente. Aquí cabe mencionar que el primer hecho polémico que hallamos en este punto es lo que es el descubrimiento de América, ya que muchos historiadores, muchos investigadores han encontrado mapas templarios que marcaban rutas a través del Atlántico hacia estas tierras. Y todavía anterior a eso, se han hallado vestigios de viajes de las naves vikingas a través del Atlántico, mucho antes que los templarios. Entonces, aquí empezamos con lo polémico del nombre del descubrimiento de América, o el redescubrimiento, o simple y sencillamente la colonización española en América. A partir de ese momento, las islas descubiertas por Colón se fueron poblando de aventureros, buscadores de fortuna, que deseaban obtener poder y riquezas en las colonias españolas, al igual que de misioneros que se proponían extender la religión católica en esas tierras lejanas y recién descubiertas. En 1517, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, envió un equipo comandado por el navegante Francisco Hernández de Córdoba a explorar las tierras que se encontraban un poco más al oeste del Mar de las Antillas. Y es así como Hernández de Córdoba llega a las costas de Yucatán y Campeche, donde conoció la majestuosidad de las ciudades que habitaban los mayas, regresando casi de inmediato a Cuba para comentar lo que había descubierto. Diego Velázquez, al escuchar esto, decidió que se debía realizar más expediciones, enviando entonces a Juan de Grijalva, quien logró llegar hasta Veracruz. Y en este lugar no solo obtuvo una gran cantidad de oro, sino una valiosísima información sobre la existencia de la ciudad de Tenochtitlán y lo inmenso que era en ese entonces el imperio azteca. Lo que a la postre marcaría un cambio importante en el derrotero que pudiera haber seguido el proceso de colonización en México. Grijalva, al regresar a Cuba y contar al gobernador lo que había descubierto, hizo que en 1519 Diego Velázquez decidiera enviar a un militar problemático que se encontraba a su alcance porque eran demasiados los problemas que causaba en España por su forma de ser, y era Hernán Cortés, al que envió al mando de 11 embarcaciones y 700 hombres para que exploraran todo el territorio descubierto y comenzara una relación comercial con sus habitantes. Pero Cortés, debido a su forma de ser, a sus lineamientos, tenía otros planes muy diferentes y no siguió las órdenes que se le habían
dado. Deseando siempre apoderarse de tierras y riquezas, una vez que tocó tierra emprendió la marcha hacia el centro del Valle de México. Pero gracias a la mala organización por parte de Hernán Cortés en todo lo que implicaba relaciones y actividades militares, comerciales y económicas, surge en la Nueva España una nueva forma de gobierno. A su paso hacia Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, Cortés llegó a Cholula. Cholula era una de las grandes aliadas del Imperio Azteca y era la segunda ciudad más grande después de Tenochtitlán, con alrededor de 30,000 habitantes. Una leyenda española cuenta que luego de haber recibido a Cortés y a su ejército con toda la pompa que pudiera haber justificado, las autoridades de Cholula planearon emboscar y aniquilar a los españoles. Pero una anciana, queriendo salvar a una pariente de nombre Marina, conocida hoy como la Malinche, confió en esta lo que se estaba tramando en el pueblo. Y aquella corrió presta al lado de Cortés, a quien puso al tanto de los planes del pueblo. Este mandó inmediatamente atacar, dando paso a lo que se conoció como la matanza de Cholula, en la que los historiadores narran cómo en alrededor de 5 horas fueron diezmada la población en 5,000 hombres, esto es 1,000 hombres por hora. No más para que dimensionemos un poco el hecho y la magnitud del hecho. El contingente permaneció en Cholula hasta aproximadamente octubre, noviembre, y al salir Cortés tuvo la idea o la decencia de mandar incendiar la ciudad. Cortés atravesó entre dos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, por un paraje que hasta hoy se conoce como el Paso de Cortés. Del otro lado avistó por primera vez el lago y la isla del Imperio Mexica. Se aproximó a ella por el lado de Xochimilco y al llegar a Ayotzinapa preparó el ataque a Tenochtitlán. Tenochtitlán, lo que es, como todos sabemos, actualmente la Ciudad de México, la CDMX, era una gran urbe que fue fundada en 1325 por los aztecas sobre el lago y que en ese entonces, en 1519, contaba ya con una población aproximada de 100,000 habitantes, según algunos historiadores, y según otros historiadores, alrededor de 150,000 habitantes. Moctezuma II organizó el imperio en diversas provincias, creando con esto una sólida administración central y regulando el sistema tributario. Y vemos aquí cómo la historia siempre tiene influencia sobre el presente y nos damos cuenta desde dónde vienen las regímenes de administración centralizada que últimamente se nos hacen muy malos, muy buenos, pero es una cosa que tiene muchísima, muchísima historia detrás. Al mismo tiempo, Cortés prosiguió la expansión militar iniciada por sus predecesores, aunque no pudo someter nunca a los pueblos enemigos de Tlaxcala y Texcoco, quienes a la postre serían determinantes en el desenlace de los hechos. Fracasó también en las expediciones a Guatemala y Nicaragua, que eran territorios muy asiduamente frecuentados por los mercaderes aztecas. En 1518, informado de la presencia de las naves españolas en las costas de Yucatán, el soberano azteca envió emisarios con regalos para los extranjeros, a quienes tomó por enviados del dios de la sabiduría Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, tal vez para anunciar su ansiado retorno. Cabe mencionar aquí que Quetzalcóatl fue una de las deidades más importantes para los mexicas, ya que representaba la dualidad inherente en la condición humana, representando con la serpiente al cuerpo físico y con el plumaje representando los principios espirituales del conocimiento, cultura, filosofía y fertilidad. Incluso se le identificó con el rey de Tula, Caacatl Topitzin,
quien decían era rubio, alto y barbado. Recordemos en este punto los viajes que mencionábamos tanto de los templarios como de los vikingos, y nos da un pie para abrir una puerta nueva, es decir, alguien había venido antes que los españoles. Porque digo, en la comunidad local no había muchos que encajaran en ese perfil. Dicho Dios quería implantar un reinado de paz, promoviendo la prohibición de los sacrificios realizados a Texcatipoca. Dicha controversia lo bregó a partir hacia el oeste, pero con la promesa de regresar en cierta fecha del Chupahuilaque, misma que coincidía con la llegada de los españoles en noviembre de 1519, lo cual atemorizó a los mexicas que, aunque herederos también de la cultura tolteca, habían modificado en cierta medida sus enseñanzas. Este hecho hizo que Moctezuma no dudara en identificar al conquistador con Quetzalcóatl, recibiéndolo solemnemente en Tenochtitlán y colmándolo de valiosos presentes. Sin embargo, un Cortés preocupado por la sola idea de que su vida y la de sus hombres dependían tan solo de la voluntad del emperador, decidió hacer prisionero a Moctezuma con la intención de mantenerlo en el poder por un modo simbólico. El plan de Cortés tuvo un éxito parcial, ya que la humillante retención del emperador molestó enormemente a los aztecas, apoyando este hecho por el descontento popular ya provocado por los españoles por su actuar irrespetuoso hacia Huitzilopochtli. La tensión acabó por estallar en 1520 durante la celebración de la fiesta de Tozcatl, día en que miles de aztecas, desarmados y vestidos únicamente con vestimentas de festividades ricas en plumas y joyas preciosas, fueron literalmente masacrados por los hombres de Pedro de Alvarado, quien era lugarteniente de Cortés. A raíz de este suceso, la nobleza azteca depuso completamente a Moctezuma y nombró como sucesor a su hermano Cuitláhuac, quien encabezaría a la postre la revuelta contra los extranjeros. Tras 5 días de violentos combates, Cortés intentó utilizar al destronado emperador para tratar de negociar la obtención de un salvoconducto que les permitiera a él y a sus tropas salir de la capital sin ser molestados. Pero lo que no contaba es que al aparecer en público Moctezuma, el pueblo lo apedreó, muriendo 3 días más tarde a consecuencia de las heridas. Los españoles, el 30 de junio de 1520, iniciaron una desastrosa retirada de Tenochtitlán, sufriendo innumerables bajas en el proceso, episodio que a la postre se conocería como la Noche Triste. Derrotado Cortés durante la batalla de la Noche Triste, huyó y se refugió en Tlaxcala, donde formó un gran ejército con la alianza de los tlaxcaltecas para regresar y atacar nuevamente a la ciudad. Cuitláhuac, elegido por los mexicas para sustituir a Moctezuma, quería reconstruir lo que los españoles habían destruido, pero murió junto con muchos de los mexicas debido a la viruela. Esto debilitó mucho más al pueblo y favoreció obviamente a Cortés, que había conformado un gran ejército con la ayuda de los tlaxcaltecas, totonacas y huejotzincas. Para garantizar el triunfo, los españoles y sus aliados combatieron y terminaron primero con pequeños pueblos y señoríos alrededor del lago de Texcoco, siendo así que en mayo de 1521 rodearon y sitiaron la ciudad, impidiendo la entrada de agua y alimentos para los habitantes de Tenochtitlán. Después de morir Cuitláhuac, Cuauhtémoc, un joven militar dispuesto a combatir a los españoles a pesar de todas las circunstancias, fue elegido emperador. Cuauhtémoc tenía delante de sí una situación bastante complicada. Tenía un pueblo muy debilitado
escasos alimentos y agua. Había muchas enfermedades, la mayoría traídas por los nuevos conquistadores, y los guerreros aztecas estaban muy cansados, por lo que algunos nobles y algunos guerreros de alta jerarquía fueron con él y le pidieron que se rindiera. Obviamente no aceptó, y aún más, molesto por la sola sugerencia de claudicar, mandó matar a los que propusieron que se rindieran, hecho que originó además la división entre los mexicas, cosa que nunca habían tenido. A fines de mayo de 1521, los españoles ya dominaban por completo el lago de Texcoco y se preparaban para entrar a Tenochtitlán por las calzadas de Iztapalapa, Tacuba y Tepeyac. Cuauhtémoc fortaleció la plaza, reunió víveres, destruyó los puentes de los canales para evitar el paso de los españoles. Pero aún así, a pesar de esto, no pudo contener a los españoles más de 75 días. El 13 de agosto de 1521, los mexicas quedaron sitiados en el islote de Tlatelolco. Los españoles se apoderaron de las 3 calzadas, atacaron por tierra y por los canales, destruyendo el templo mayor, mataron a los sacerdotes, destruyeron los edificios de la ciudad, cortaron el agua. Cuauhtémoc ordenó que todos se refugiaran en Tlatelolco, pero debilitado y sin posibilidad de continuar, fue llevado ante Cortés, pidiéndole a Cortés: tome su cuchillo y máteme. Cortés decidió mantenerlo prisionero porque pensaba que él sabía dónde se encontraba el tesoro de Moctezuma, y además que él tenía el oro que su ejército había perdido durante la batalla de la Noche Triste. Y al no obtenerlo, mandó que le quemaran los pies y después lo ahorcaran, junto con el señor de Tacuba. Y así es como murió el último emperador azteca. En este punto, cabe hacer mención que según algunos historiadores y algunos investigadores, durante una noche de esos días, no se sabe exactamente cuál, al encontrarse Cortés ocupado en sus maniobras con Cuauhtémoc para la obtención del oro, alrededor de 300 hombres, resguardados por otros 3 o 4 centenares de guerreros aztecas, partieron hacia el norte con sendas cargas de dicho oro, llegando hasta lo más alejado del territorio azteca, en donde lo escondieron en unas cavernas en lo que hoy es el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, lugar al cual han acudido infinidad de historiadores, investigadores, arqueólogos, incluso cazadores de tesoros, sin haber sido capaces todavía de dar con dicho tesoro en una área donde, en palabras de ellos mismos, y cito textual, hay una cantidad incontable de cavernas, o pudieran ser solamente cientos de entradas a una cantidad mucho menor de cavernas. Mientras tanto, Cortés tomaba y destruía Tenochtitlán. Pedro de Alvarado y sus hombres atacaron el mercado de Tlatelolco, y aunque los mexicas les tendieron una emboscada, tomaron 50 prisioneros a quienes obviamente sacrificaron de inmediato. Esta fue la última victoria de los mexicas, que se resistieron hasta el 13 de agosto de 1521, fecha en que por fin se rindieron. Con la caída de Tenochtitlán y la alianza con varias señorías indígenas, los españoles se apoderaron fácilmente del centro, y ahí, en donde antes estuvo la cultura más importante de Mesoamérica, empezaron a edificar la capital de Nueva España. Los españoles daban altísima importancia a la conversión de los indígenas conquistados a la religión católica, así como a la completa eliminación de sus creencias, por lo que se dice que en la Nueva España hubo también una conquista espiritual. Una vez consumado el asentamiento de los españoles en el nuevo territorio, arribaron a la ahora Nueva España varios grupos de sacerdotes católicos,
pertenecientes a las órdenes religiosas de los llamados misioneros, cuya función principal en aquel tiempo era la de extender la religión católica entre los que ellos consideraban infieles o idólatras. Los primeros en tomar su lugar en la escena fueron los franciscanos, los dominicos y los agustinos. Unos pensaban simplemente en destruir todos los templos, prohibir los antiguos rituales y castigar a quienes insistieran en seguirlos practicando. Hecho por el cual fue demolido casi de inmediato el templo dedicado a Tonantzin-Cuitlahua, considerada por los aztecas como la diosa madre. Dicho templo se encontraba en el hoy conocido como Cerro del Tepeyac. ¿Suena conocido el nombre? Debería. Y para menos crítico el paso de una creencia a otra, justo en ese lugar se llevó a cabo el nacimiento de la leyenda de leyendas de la conquista, la leyenda de la aparición de la Virgen de Guadalupe, presentada a los indígenas como la verdadera madre de los mexicas. Recordemos que para ellos era la diosa madre. Y posteriormente proclamada por el arzobispo mexicano en tiempos previos al conflicto armado de la independencia, irónicamente como la verdadera madre de Dios, en un intento del arzobispado en cerrar las filas de los católicos en contra de los liberales que en ese momento se enfrentaban. Pero ese es un tema completamente aparte. Y me refiero al hecho de que la aparición es una leyenda porque dentro del suceso existen algunas preguntas que no se han aclarado. Y la principal es que, ¿cómo siendo dicha aparición un suceso tan relevante, el Vaticano no fue notificado, o cuando menos no se han encontrado ningún documento hasta la fecha en el que se le mencionara al Vaticano dicha aparición, sino hasta mucho tiempo después? En palabras del arzobispo dominicano Alfonso de Montúfar, cito textualmente: el culto a la Virgen de Guadalupe era nuestro mejor método para adoctrinar a las indígenas. Una explicación a esta urgencia por lograr la conversión religiosa podía tener su origen en el hecho de que hasta el tanto no se llevara a cabo dicha conversión en su totalidad, el Vaticano no aceptaría oficialmente la existencia del territorio conquistado por los reyes, para los reyes y por los reyes españoles. Gracias a la bula intercoetera del 3 de mayo de 1493, el Papa Alejandro VI dio a los reyes católicos la obligación de convertir al cristianismo a los indígenas de las nuevas tierras encontradas y todos sus moradores. Esto como referente de la evangelización progresiva que se llevaría a cabo en las Islas Canarias durante el proceso de la conquista entre 1402 y 1496. Tras esta implicación, los reyes católicos determinaron que uno de los deberes de los sucesivos monarcas de la monarquía hispánica era seguir defendiendo la inclusión de los indígenas en la fe cristiana, aunque esto no implicaba que no buscaran el beneficio económico y político. La capital mexica no estaba conquistada, al menos no para el Vaticano, hasta en tanto no se completara la evangelización de los aborígenes conquistados y la abolición de todas sus creencias y todos sus rituales originales. Gracias a otra bula papal, Alias Felicis, en 1521, por parte de León X, con la bula papal Exponi Nobis Fectici de Adriano VI, un año después se amplió la licencia a todas las órdenes que hubiera católicas o paracatólicas para que fuesen a América a participar en la evangelización. Otros
Sin embargo, creían que los indígenas debían de ser convertidos por convencimiento mediante la predicación. Estas diferencias provocaron conflictos aún dentro de la Iglesia Católica y frecuentes enfrentamientos entre los defensores de los indígenas por un lado y los colonizadores y el gobierno español por otro. Numerosos grupos de indígenas se resistieron a abandonar sus creencias, pero al paso del tiempo el catolicismo se arraigó en la población india y mestiza. A los rituales religiosos se incorporaron formas de celebración y de culto, que tienen su origen en las tradiciones antiguas y que dieron al catolicismo popular una nueva personalidad propia. Los historiadores coinciden en que el proceso de conquista y evangelización utilizado por estos clérigos y las autoridades españolas cobró algunas víctimas entre los mexicas, como decían estas personas. Mexicas renuentes a dicha conversión, diezmando la población en aproximadamente de 100,000 mexicas a solamente unos 30 o 35,000. Eso es lo que para ellos era haber cobrado algunas víctimas entre los mexicas. Aún antes de la llegada de los misioneros, el propio Cortés, en su desorden, hizo un efímero intento por iniciar dicha conquista espiritual con la ayuda del fray Bartolomé de Olmedo. Sin embargo, esos intentos fueron bastante precipitados, incluso pudieron haber puesto en peligro la misma conquista del territorio. El proceso de cristianización fue clave para conseguir una conquista territorial efectiva. Existían claras diferencias religiosas, puesto que las religiones indígenas se preocupaban por el colectivo social para mantener el orden cósmico, mientras que el cristianismo se centra únicamente en la salvación del alma y tener un buen comportamiento moral. Aquí en este moral es donde íbamos a chocar un poco. Para sorpresa de los religiosos, los indígenas compartían ciertos ritos con el cristianismo, como los sacramentos del bautizo, matrimonio y confesión, aunque con desarrollos y objetivos completamente diferentes. El bautismo en ambos casos consistía en eliminar la mancha o pecado original. Sin embargo, el matrimonio indígena también se realizaba con una ceremonia, pero este no impedía a los hombres tener concubinas. Pese a la oposición de los religiosos, la poligamia siguió existiendo durante un par de siglos más, aunque no de manera oficial, claro está. Por último, los mexicas solo consideraban haber pecado y que debían confesarse una vez en la vida si se habían embriagado y cometido actos carnales indebidos. Creo que si no estaban embriagados, no eran indebidos. No veían los pecados como algo que fuese a marcar el destino de su alma, porque ésta quedaría manchada, como sucede comúnmente en el cristianismo, sino ellos lo veían como una intoxicación del cuerpo que con la confesión y una penitencia sangrienta se eliminaba. Esto dificultó que comprendieran el concepto y la concepción de la moral y el pecado cristiano. Un gran problema fue encontrado por el gran número de lenguas que se hablaban, así como el náhuatl, huasteco, otomí, tarasco. Aprender estas lenguas era indispensable y muchos de los misioneros se dedicaron al estudio de dichas lenguas, sobre todo los franciscanos, por el extenso territorio que abarcaban. Para facilitar el estudio y la predicación, implantaron como lengua oficial el náhuatl entre los indígenas, donde el Reino de México, puesto que muchos de ellos ya lo hablaban como una segunda lengua oficial, por decirlo de alguna forma, al ser el idioma que se manejaba en el Imperio Mexica. En relación al ámbito lingüístico, se encontraron con el problema
de la falta de palabras en náhuatl para expresar conceptos cristianos. Por ello decidieron implementar palabras castellanas o latinas que así pudieran conocer la Santa Trinidad o la redención. Los misioneros en una etapa decidieron utilizar a los niños en este proceso de evangelización, ya que consideraban que tenían mucho menos arraigo cultural. Y fueron tan relevantes que en algunos casos estos mismos niños denunciaban a sus propios familiares a petición de los misioneros, los cuales continuaban ejerciendo su antigua religión, lo que desembocaría en circunstancias obscuras que mermaron la población, como se había mencionado anteriormente. Aunque esto de evangelizar a los niños tampoco era tarea sencilla, puesto que los aristócratas mexicas los escondían para que no fueran encontrados por los misioneros, o más aún, hacían pasar por suyos a los hijos de los sirvientes para liberarlos de la evangelización. Tras recibir el bautismo, procedían al catecismo, el cual se impartía 1 hora al día o los domingos y festivos. Si los mexicas no asistían al catecismo, eran sancionados con castigos físicos, y aun cuando los mismos fueron prohibidos en 1539, dichos castigos se siguieron cometiendo por varios años más. Por último, en el caso de la comunión, se formaron dos grupos de opinión por parte de los misioneros. Unos creían que no eran capaces de entender la importancia de dicho sacramento, y otros creían que se debía de dar solo si ellos lo pedían y tenían los conocimientos mínimos. El momento de máxima confianza hacia los indígenas se produjo alrededor de 1533, cuando los franciscanos fundaron el Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco, para así formar sacerdotes indígenas e instruir a los aristócratas. Por desgracia, no acabó generando su primer objetivo, pese a que muchos de los alumnos sí se creían en su nueva fe. El motivo principal fue que los misioneros creían que los indígenas carecían de la inteligencia suficiente para llegar a predicar, y que su ineptitud por el celibato no los hacía aptos para ser sacerdotes. Fue en el concilio de 1555 cuando se prohibió ordenar terminantemente a indios, mestizos y negros. Con esta prohibición, lo único que consiguieron fue retrasar la asimilación del cristianismo, ya que la veían como algo foráneo, donde nadie los representaba a ellos. Pese a las grandes esperanzas que tenían los misioneros, el optimismo inicial presentado por ellos mismos en sus escritos y presumir que habían convertido a miles de indígenas al cristianismo, no consiguieron realmente sus objetivos. Algunos aspectos de su cultura se mantuvieron para que la implantación de una nueva religión y un nuevo estilo de vida no fuese tan traumática. Esto es la jerarquía social, algunas tradiciones y parte de la vestimenta, además de las lenguas y el incremento de celebraciones sociales o danzas tradicionales, tras haber eliminado lo que según ellos era considerado como la parte pagana de las danzas. Según algunos autores, la implementación de la Navidad se hizo más sencilla para los misioneros debido a su coincidencia con la celebración del nacimiento de Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, el cual ocurría en un lapso del 7 al 26 de diciembre. Una situación ajena a sus planes emergió cuando algunos misioneros como Sahagún o Durán se percataron de que la evangelización no podía ser completa. Sin embargo, los indígenas hicieron ellos su propia mezcla. Por un lado el cristianismo, por otro lado sus creencias, perdurando hasta el día de hoy ritos antiguos
como el Día de Muertos, el sincretismo existente entre la Virgen de Guadalupe y Tonantzin-Coatlicue. Proyecto logrado, al menos por un tiempo, ya que al día de hoy, México es uno de los países católicos más devotos del mundo. Como vemos en esta serie de datos, fuera de aclarar dudas o de arrojar la más mínima luz en todo este compendio de hechos, lo único que hace es abrir una puerta enorme a un mismo número de cuestionamientos y de posibilidades. Nos abre el panorama a un campo fértil que podemos arar y escarbar, y del que no importa dónde metamos la mano, siempre sacaremos algo nuevo. Como decía mi hermano, esto pudiera ser el zaguán o la puerta de entrada a un tema que está manejado también en internet, en los canales que mencionaba mi hermano Ever, en el que tratamos lo que es la segunda parte de esta película, que sería la historia de la Iglesia Católica en la historia de México. Y si estos puntos que hemos visto hoy se nos hacen raros o escabrosos, o vienen, si no a explicar, a justificar una serie de hechos que se sucedieron, sí nos dan una idea muy vaga de lo que vendría después y de las formas en que se maneja la Iglesia Católica. Y cabe aclarar, estoy hablando de la Iglesia, no del catolicismo. Si separamos la fe y la religión de la institución, nos vamos a llevar sorpresas increíbles. Sirva esto, mis hermanos, para dar pie a que investiguemos los hechos que nos hayan llamado más la atención. Todo es susceptible de descubrirse. Y nada está escrito. Es cuanto, mi muy respetable gran maestro, mis venerables y queridos hermanos. Estoy cuanto. Mi querido hermano Jesús, te agradecemos mucho la información, las impresiones, sobre todo la investigación que tú has desarrollado para el día de hoy poder compartir con nosotros este producto, este trazado, burilado propio de tu grado. Como te lo comentaba ahorita, me da mucho gusto que compañeros masones como tú se estén formando dentro de las filas de la Gran Logia Cosmos. Creo que es un tema que se nota que estuvo trabajado, que lo estuviste metiendo mano durante mucho tiempo, que no es algo espontáneo y que sin lugar a dudas pues hoy viene a dar un poquito, ¿verdad? Porque sí lo dijiste tú al principio, es un tema muy polémico y existimos muchas personas que nos rasgamos las vestiduras al grado de que el 12 de octubre ya quiere ser más reconocido como genocidio que el propio del encuentro de las razas, y cada quien tendrá su postura diferente, pero sí lo que es muy importante reconocer es que nuestra orden siempre vela por la libertad, es uno de los principios que se tienen. Y Carlos Marx decía que la libertad siempre ha existido, en algunas ocasiones como privilegio y en otras ocasiones como derecho para todos. Entonces sí tenemos que nosotros, que a través de estos temas históricos, que cada quien tiene su impresión, pues vayamos construyendo un principio común, que es el del respeto a la libertad. El respeto, el reconocimiento de la libertad de todos los seres humanos como iguales, sean o no sean iniciados, seamos tolerantes con las ideas que tienen los demás. Y mis hermanos, pues bueno, aquí nuestro querido hermano Jesús Varela nos dice sus impresiones. Me gusta mucho con lo que cierras, hermano, que si
separamos la fe de lo que es la institución, pues pudiéramos llevarnos sorpresas realmente sorprendentes, y esa frase me la quedo, me agradó mucho, mi hermano. Mis hermanos, ustedes conocen la dinámica. Si tienen alguna pregunta y quieren hacerla, pueden utilizar el chat de esta plataforma, y si no, mis hermanos, por lo pronto ahorita no se ve nada en los comentarios. Si alguien quiere... Tiene la palabra. Mi querido hermano Ismael Coronel, que hoy no lo recibí como se debe, porque él me recibió a mí ahora. Llegó antes que yo, mi querido hermano Ismael Coronel, pero siempre al pendiente y apoyándonos. Mi hermano Ismael. Así es, mi venerable hermano Ever, así es, con la venia de nuestro muy respetable gran maestro Marcos Delgado. Quiero felicitar a nuestro muy querido hermano Jesús Luis Varela por esta intervención. Mi hermano, el triple abrazo fraterno por tu exposición. Me quedo con lo siguiente, una pregunta. En tu exposición mencionas que la aparición de la Virgen María, así lo entendí yo, fue como una estrategia del catolicismo para poder convencer a las tribus en su evangelización católica. Y si es así, ¿qué opinión tienes acerca del lienzo de la Virgen de Guadalupe aquí en nuestro país? Esa sería, por lo pronto, mi inquietud. Es cuanto, mi muy respetable gran maestro y hermano, mi venerable hermano Ever. Muchísimas gracias, mi hermano. Pues mi hermano Jesús Varela, directa la flecha, ahí te la mandó. Sí, ya sé. mi querido y mi venerable hermano, con respecto a la imagen, sí tengo yo algunas dudas atoradas. Una de las más lógicas que podría encontrar yo, en respuesta a lo que me menciona, sí era una plan trazado por los misioneros. No estoy tan seguro de hasta dónde venía esto del Vaticano, porque como comenté, la dichosa aparición no fue comentada en el Vaticano hasta muchísimo tiempo después. Lo que sí es claro para mí es que fue un plan orquestado, y hay algunos puntos que a mí no me checan. Investigando un poco, me saqué el dato de la estatura promedio de los indios en ese entonces, que estaba rayando alrededor del 1,26 a 1,35. La imagen que se tiene de la Virgen en la Basílica de Guadalupe, tengo entendido que mide 2,18 metros. Esta imagen quedó plasmada en el ayate de Juan Diego, y mi pregunta es, ¿cuántas vueltas le daba el ayate a Juan Diego? Porque el ayate lo cargaban en la parte hasta la parte superior de los muslos, venía descendiendo desde el cuello donde se amarraba, porque recordemos que el ayate lo usaban ellos para carga. No podía, por forma lógica, ir más abajo de la altura superior de los muslos, ya que esto impediría de manera muy, muy marcada el andar. Aparte, si tomamos en cuenta la altura del lienzo con la altura de los indígenas y la altura en que se portaba el ayate, lo mínimo que le daban eran 2,5 vueltas, cosa que se me hace muy improbable, porque si es algo que usas para carga, no lo vas a agarrar a embalsamarte en él. Esa es una de las cuestiones. La otra cosa que me hacía mucho ruido era precisamente eso, que había misioneros que llegaron demoliendo todo, viendo la forma de
arrancar las costumbres anteriores de los indígenas para implantar las propias. Y decían ellos, o pensaban ellos, que deshaciéndose de los templos que tenían o de los monumentos que ellos tenían, podían lograrlo. Al darse cuenta de que era tanto el fervor y tanta la devoción que tenían los mexicas con la diosa madre, la cual regía tierra, agua, aire, todo lo que a ellos les sustento. Era la que literalmente cuidaba de ellos. Al momento de demoler el templo que tenían ellos para Tonantzin-Coatlicue, ellos a las ruinas que dejaron del templo seguían yendo ellos a adorar y ofrecer, a llevar sus ofrendas. Aún sin el templo físico, era el lugar a donde iban ellos. Y a final de cuentas, no puedo yo considerar, y hay muchísimas opiniones al respecto, no puedo yo considerar que fuera al azar que dicha aparición de la, como la llamaron, la verdadera madre de los mexicas, ocurriera precisamente en el Cerro del Tepeyac y que pidiera que se le construyera su templo ahí y que se le adorara ahí, justo donde estaban ellos adorando a la otra persona. Esas son de las primeras cosas. Tengo un capítulo de mi sitio de podcast que está en Spotify, en YouTube y en varias partes, dedicado única y exclusivamente a lo que es el mito de la Virgen de Guadalupe. El canal, cabe aclarar, se llama Verdad o Mito. Y en el canal yo expongo todo lo que yo investigo, todo lo que yo leo, todo lo que yo me pongo a escarbar de lo que estoy viendo. Pero al final de cuentas, yo considero que son cosas muy delicadas por todo lo que generan, como decía mi hermano rector. Hay gente que se rasga las vestiduras por lo que ellos creen. No voy a calificar o descalificar lo que cada quien crea o por lo que cada quien se fanatice. Pero yo tengo mucho cuidado de al final de cada tema decir la frase: aquí están los hechos, ¿es verdad o mito? Usted decide, porque es la libertad que tiene cada quien de decidir. Yo en mi postura sí es una cosa, es una de las cosas que sí tienen mucha premeditación, tienen mucha logística y que no son las únicas cosas que hace la iglesia como institución, repito. Yo no tengo nada en contra absolutamente de la fe cristiana, yo soy católico, pero sí tengo problemas muy fuertes con la institución. Y resumiendo toda la respuesta, sí fue planeado y sí es una maquinación armada por todos lados, como muchas otras cosas. Muchísimas gracias, querido hermano Jesús. Ismael, la respuesta creo que quedó clara. No, sí, desde luego, y yo también me quedo con esa idea de que fue un plan orquestado por muchas cosas, inclusive en el mismo templo, en el mismo este cerro donde se construyó, ¿verdad? El Cerro del Tepeyac, que cosa que no es muy pública, pero a los que nos gusta investigar, ahí de hecho se encontraron más de 20,000 cadáveres de sacrificio en ese lugar, y lo sabe mi hermano Jesús, ¿sí? O sea, sí creo que fue un plan orquestado. También me llama la atención que muchos de los investigadores o científicos que han analizado el lienzo, pues es gente que está muy ligada al Vaticano, o sea, curiosamente, ¿verdad? Entonces, esa parte científica, pues también me la reservo en ese sentido.
Es cuanto y muchas gracias y nuevamente mis felicitaciones para mi muy querido hermano Jesús. De hecho, las narraciones más recientes y más actuales y más independientes cifran el lienzo entre el siglo XIV y el siglo XV. La prueba del carbono 14 y demás. Ahí están los hechos, ¿es verdad o es mito? ¿Verdad, mi hermano Jesús Varela? Ahí lo comentan ahorita y mis hermanos, gracias por la información y la intervención de todos. Este es el objetivo de estas pláticas. Hay una pregunta en la participación de nuestro querido hermano Fernando Favila. Le gustaría, mi hermano, si me lo permite, Fernando, primero darle pie a la pregunta que nos dejaron en el chat y luego te concedemos la palabra. Claro, mi hermano, muchas gracias. Gracias. Mi hermano Jesús nos comenta, el aprendiz de masón Luis León Peniche, dice, mi querido hermano, buenas noches. ¿Por qué en el sur de México no hubo tanta destrucción de aquellas ciudades mayas? Bueno, uno de los factores que hubieron aquí es que, primero que nada, cuando llegan los españoles a México, a todo lo que es el área de Yucatán y Mérida, Campeche y todo eso, recordemos que la cultura maya ya no estaban ahí. Muchas de las ciudades que conocieron donde habían habitado los mayas ya eran las puras ciudades. Cabe aclarar que, como lo mencioné, la idea fue de una parte de los misioneros que tenían la idea de que el hecho de llegar y derrumbar templos y derrumbar edificios y todos los templos que tenían los indígenas para la adoración de sus dioses, eso les iba a abrir la puerta a que ellos pudieran evangelizar a las demás personas. Lo que no contaron fue con que, una vez destruidos los templos, las personas seguían acudiendo a esos lugares. Influyó mucho para que no hubiera tantos templos o tantas edificaciones derrumbadas, fue que no había quien conquistar y quien evangelizar en esas áreas. Eran simple y sencillamente los restos de algunas ciudades. Pero sí hubo otras en las que sí había gente que sí fueron derrumbados las edificaciones. La que más se salvó, y eso porque ya no había gente que evangelizar ahí, era el área de Chichén Itzá, que hasta mucho tiempo todavía, aún en nuestros días, siguen hallando edificios completos entre la selva y entre los árboles. Básicamente era por eso, por lo que no hubo tanta destrucción, porque no existía quien arrancarle sus creencias para implantar las nuevas. Y aparte ellos iban sobre lo que era la capital del Imperio Azteca, que, como era lógico pensar, tú controlas la capital y controlas a todos las parcelas o a todos lo que serían los municipios aledaños, todos los señoríos que existían antes. Entonces es básicamente por eso por lo que yo he estado investigando, es por lo que no había tanta destrucción en algunos lados, porque simple y sencillamente no había quien arrancarle sus creencias. Complementando un poquito lo que dices, mi hermano, de hecho la caída de la cultura maya fue en el 850 después de Cristo. Entonces, efectivamente, ya no había una población, ya no había ciudades-estado que conquistar, ya estaba disgregada la población. Por cierto, hay muchos estudios que indican que la caída de la cultura maya fue por un problema ambiental y ha sido precisamente por el reconocimiento de las formas de construcción en donde la arquitectura, ellos utilizaban un enjarrado con una mezcla que requería muchísima ceniza. Y se notan las construcciones cercanas al 800, 850, que la capa era muy delgada en comparación con la que tenían antes. Es decir, ellos prácticamente se habían acabado la selva. Ese fue uno de los principales problemas que tuvo la cultura maya. Muchísimas gracias, mi muy respetable gran maestro.
Mi querido hermano Fernando Favila, la palabra es concedida. Muchísimas gracias, mi hermano. Bueno, primero que nada, una felicitación, una excelente ponencia, muy interesante. Mi pregunta es, con respecto, no tengo ahorita la fuente exacta, pero recuerdo haber leído que cuando se dio la aparición en el Ayate, las fechas no coinciden porque al parecer el fray Juan de Zumárraga se encontraba fuera de lo que era en ese entonces la capilla, entonces no habría posibilidad de que ese encuentro hubiera sido fáctico y bueno, aprovechando también un poco, hay un códice Ramírez que habla también de los orígenes un poco judíos de aquel, bueno, de aquel entonces México, que este autor Tobar menciona que México posiblemente sea como la sucesión del pueblo de Manasés y que esas orígenes judías se encuentran en el sombrero mexicano como el tzitzit o en el, cuando usan el zarape, los mariachis, los tzitzits que cuelgan. Entonces, toda esta tradición también, cómo fue borrada por parte de toda esta conquista espiritual, me gustaría un comentario al respecto de vuestra luz. Sí, bueno, sí hubo una influencia muy fuerte que los españoles aprovecharon esa tendencia, esa inercia que tenían. Incluso en el programa que yo hice sobre la Virgen de Guadalupe, hay infinidad de similitudes entre la imagen de la Virgen de Guadalupe y una imagen de los árabes. Recordemos que los judíos estuvieron mucho tiempo refugiados en el área de Babilonia, convivieron mucho con estas personas, fusionaron muchas de las creencias y obviamente en este tipo de situaciones no es una fusión unilateral, siempre hay de los... Entonces, no sería raro, yo no me he topado con información respecto directamente a lo que sería una influencia judía dentro de las creencias de los mexicas, pero no sería descartable, porque recordemos que a final de cuentas, como dijimos al principio, esto no sé si sería un descubrimiento de América, un redescubrimiento de América o simple y sencillamente una colonización, ya que está más que claro que no fueron los españoles los primeros que llegaron a este continente. Entonces sí, como te digo, no tengo yo información a ese respecto, pero no lo descarto y no lo descartes porque sí hay un alto grado de factibilidad en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, querido hermano. Mis hermanos, pues en vista de que ya no tenemos participaciones, queremos agradecerles a todos que nos hayan acompañado el día de hoy. Mi hermano, te externo que en el chat pues, los hermanos te reconocen el trabajo realizado. Se nota la preparación, el conocimiento del tema y esperamos, mi hermano, que no sea ni la primera ni la última vez. Seguimos en comunicación, seguimos en contacto para proyectos posteriores que, como se mencionaba ahorita, la academia ahorita tendrá que estar abusando de esta modalidad, pero tiene proyectos también más interesantes donde nos permitan mesas de trabajo y análisis diferentes en temas respectivos, porque ustedes ya lo han visto que no es únicamente cuestiones de instrucción, es también cultura general. Hemos tenido invitados ajenos a lo que es la institución masónica y la intención es que siempre ustedes sigan fortaleciendo su educación e instrucción para que tomen las decisiones pertinentes y ser esos seres socialmente activos, que se note el cambio y que se noten las intenciones de que pertenecemos a una institución progresista. Mi muy respetable gran maestro, vuestras órdenes han sido cumplidas.
te pedimos por favor que cierres con broche de oro este ejercicio del día de hoy, mis hermanos. No sin antes hacerle la invitación que los lunes a las 8 de la noche estarán siempre bienvenidos aquí, serán siempre bienvenidos en este foro de la Academia Superior de Estudios Masónicos. Ya tenemos tema también para el lunes, estaremos ahí publicándolo con los venerables maestros y en los diferentes medios que se manejan. Les recordamos que este material generado para quienes nos ven de otros lugares están en el canal de la Gran Logia Cosmos de YouTube, en el canal de YouTube de la Gran Logia Cosmos del Estado de Chihuahua, y hacerle la invitación a escuchar el podcast de mi querido hermano por las diferentes medios. Ya lo mencionó ahorita, Spotify, YouTube, pueden seguirlo. Mi hermano, te agradezco mucho por compartir el trabajo, muy respetable. La palabra es concedida. Gracias, mi querido hermano rector. Pues primero felicitar a mi querido hermano Jesús por su interesantísima plática, que sin duda alguna nos abre el panorama para mayores dudas. Yo me quisiera quedar con dos reflexiones de lo que se mencionó el día de hoy. La primera es que es imposible juzgar a los participantes de la historia con los cánones de la ética y la moral de la actualidad. Por supuesto, y lo confieso, yo de joven yo tenía mis arranques rebeldes acerca del encontronazo de culturas que significó, de que fue un genocidio, lo que ustedes quieran. Sí y no. Realmente hay muchos bemoles en la historia y por supuesto no me atrevo yo a juzgar las causas por las cuales surgieron las cosas. Me quedo con la idea de que somos lo que somos porque pasó lo que pasó. Entonces somos seres que provenimos de una cultura, de un encontronazo de culturas, sí, pero que nos legó uno de los lenguajes más hermosos del mundo, y no lo digo yo, lo dicen muchos lingüistas. Nos legó una serie de características que nos está haciendo quienes somos, con todo lo bueno y con todo lo malo que es, incluyendo nuestra carga genética, por ejemplo, que también tiene sus detalles por analizar, ¿no? Esa sería la primera cuestión con la que yo me quedaría. La segunda con la que yo me quedaría, y bueno, ahorita escuchando a mi querido hermano, me vino a la mente las lecturas de algunos estudios que han hecho algunos sociólogos, algunos economistas al respecto. Sin duda alguna, ese encontronazo, ese descubrimiento, como le queramos llamar, cambió la historia de la humanidad para siempre. Pero por mucho más de lo que generalmente nosotros vemos por encima de la primera capa de la historia. Si le rascamos un poquito a la historia, algo que a mí me parece interesantísimo es no tanto, que obviamente ha sido muy analizado, no tanto cómo cambió la estructura social, económica, política, cultural de América con ese encontronazo, sino también cómo un hecho relativamente fortuito cambió la historia de Europa, que de alguna u otra manera ha sido la generadora de buena parte de los hechos que han cambiado la historia posteriormente. Por ejemplo, yo recuerdo alguna vez en algunas lecturas acerca de cómo el hecho de que España conquiste lo que ahora se conocen como la Nueva España y demás, cambió la historia de Europa y cambió la revolución industrial en hechos tan curiosos como los siguientes. España impuso un protectorado mucho menos incluyente, mucho menos inclusivo, y la cultura española de la época fue que la monarquía española se quedó con los excedentes productivos, lo que Marx llama precisamente la acumulación originaria del capital, y lo monopolizó. Al contrario de lo que estaba pasando en Inglaterra, donde ya había los estertores entre el feudalismo y el capitalismo, y por lo tanto la lucha para que hubiera instituciones políticas y económicas mucho más incluyentes y mucho menos extractivas en ese sentido. Entonces, lo curioso del caso es que en 1588, más o menos, había 3 estados absolutistas que marcaban la pauta de dónde se iba la política y la economía en Europa, que era la Inglaterra de Isabel II y el Parlamento.
lo que era las Cortes españolas con Felipe II, o sea, una monarquía absolutista, y lo que era Enrique II con los Estados Generales en Francia. Esas tres monarquías absolutistas variaban en pequeños detalles. Por ejemplo, uno de los detalles importantes es que el Parlamento en Inglaterra tenía mucho más poder de decisión y autonomía sobre Isabel I que lo que tenía, por ejemplo, las Cortes españolas sobre Felipe II. Y una de las razones principales para ello es que Inglaterra, bueno, Isabel I o la corona tenía que negociar con el Parlamento la imposición de impuestos sobre la ciudadanía. Por una razón muy importante, era mucho menos autónoma la corona inglesa porque, comparada con la española, porque la española, la monarquía española, recibía el filón de oro y plata de América y lo hacía mucho más independiente de las Cortes. Las Cortes lucharon mucho para darle una democratización al régimen español y fracasaron, entre otras cosas, porque tenían un filón de oro enorme. La monarquía, que por supuesto hacía que tuviera mucho mayor poder político y de decisión. Inglaterra no. Bueno, ni hablar de los Estados Generales de Francia sobre Enrique II, porque los Estados Generales ni siquiera tenían la posibilidad de fijar los impuestos. O sea, era mucho más absolutista todavía. Bueno, esas tres diferencias hicieron que, por ejemplo, en Isabel I tuviera que negociar con el Parlamento, le dio mucho más poder y el Parlamento empezó a crear instituciones mucho más inclusivas con la sociedad y eso desarrolló mucho más el capitalismo. De hecho, 100 años después, por ejemplo, se enfrenta la famosa Armada Invencible Española, que en aquella época se consideraba la Armada Invencible, contra Inglaterra, contra la Armada de Inglaterra, contra la Marina de Inglaterra, que tenía muchas menos posibilidades, al menos en cuestión de números y de prestigio, de vencer a España. Y ahí se decidía quién iba a tener la preponderancia en el Atlántico Norte. Entonces, por hechos relativamente fortuitos, por ejemplo el clima, por ejemplo que el almirante de la Armada Española lo habían cambiado por algunas cuestiones, que de hecho venía también de compadrazgo y por supuesto la monarquía menos incluyente ponía a sus compadres. Ojo con la corrupción, que efectivamente sí es una cuestión muy importante a tomar en cuenta para cambiar los derroteros de la historia. Pero entonces, Inglaterra vence a la Armada Española y con eso, bueno, entre otras medidas, porque gracias al desarrollo de instituciones más democráticas y más capitalistas, muchos más corsarios pudieron apoyar a la Armada inglesa contra la Armada española. Esa victoria hizo que 100 años después tuviera un pináculo de la historia. En 1688, en Inglaterra surge la Revolución Gloriosa, que se le llamó, que acabó con los vestigios de lo que fue el feudalismo y empezó con el régimen capitalista propiamente dicho en Inglaterra. Los estertores ya se venían dando, pero precisamente gracias a esa falta de recursos comparado con España, Inglaterra apoyó mucho más su capitalismo y gracias a eso se democratizó más la sociedad, se hizo más incluyente y gracias a eso la innovación surgió y todos nosotros sabemos que debido precisamente a la libertad se da la innovación y la innovación se representó en la Revolución Industrial. Entonces, la Revolución Industrial nace en Inglaterra en buena medida por las dinámicas que se vinieron generando a partir de la expropiación o la expoliación de recursos de América. O sea, eso es algo que de alguna u otra manera a todos nosotros ya nos queda claro, ¿eh? El exceso de recursos nos hace pusilánimes y eso nos hace menos innovadores. Esa es una de las razones por las cuales yo siempre critico, por ejemplo, a Donald Trump y a muchos otros, cuando hablan de que la migración realmente es un problema para Estados Unidos y que Estados Unidos tiene que ser un país totalmente alejado de los mercados para poder ser grande de nuevo, lo cual es ir en contra de la rueda de la historia. Y es precisamente porque la migración trae una tasa de innovación
y de emprendimiento entre 2 y 6 veces más grande que la población local, porque no tiene nada que perder en primer lugar. La prueba es Silicon Valley, es la meca de la revolución digital que está en el área de la Bahía de San Francisco, realmente es la que más capta a las genialidades que vienen de otros países. Me quedo con esa reflexión porque verdaderamente nosotros cambiamos la historia en ese encontronazo de culturas, en facetas que tienen aristas mucho más allá de lo que generalmente nos mencionan en la escuela. Esa es una de las razones por las que considero que tenemos que estudiar la historia como lo que es, no un conjunto de datos, de nombres, de números, de fechas, sino un conjunto de procesos evolutivos los cuales nos crean una sociedad como la que somos y por lo tanto nos permite no predecirlo, pero sí armar los derroteros del futuro. Verdaderamente creo que esa es una de las lecciones que podemos atrapar de esta historia. Mis queridos hermanos, perdón, ya me emocioné, es que es un tema que a mí me emociona bastante. Pero no me queda otra más que agradecerles a todos su presencia de este gran oriente, de los otros grandes orientes, darles la bienvenida, solicitarles, mis hermanos, síganse cuidando, realmente la cosa no va bien, perdón que lo diga, pero los números son fríos y hablan acerca de la problemática. Necesitamos mantenernos todavía en la mejor cuarentena posible. Por supuesto que entiendo que tenemos que ir a trabajar y a cumplir con nuestros objetivos, pero mis hermanos, cuidémonos para cuidar a nuestros familiares. Recordemos que estamos nosotros en este momento en una plataforma digital, aprovechando lo mejor de lo peor. Sin embargo, la razón sigue siendo la misma. Tenemos la necesidad de comunicarnos y construir la masonería del siglo XXI, más allá de no poder estar nosotros presentes y podernos dar el abrazo que tanto deseamos darnos. Mis queridos hermanos, buen provecho. Vamos haciendo lo que en Cosmos ya es toda una tradición, que es abrir nuestros micrófonos para crear una cacofonía que crea una armonía increíblemente maravillosa, que es la parte que más me encanta de estas reuniones. Mis hermanos, un triple abrazo fraterno para todos ustedes y buenas noches. Felicidades a mi hermano Jesús. Gracias. Felicidades, Jesús. Buenas noches. Siempre bien. Así es, mi profesor. Aquí estaremos el lunes. Saludos, mis hermanos. Saludos. Buenas noches. Excelente tema. Me gustó mucho. Gracias por su atención, hermano. Hermoso trabajo. Un abrazo, Zacatecas. Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Gracias por permitirme escucharlos. Un abrazo para todos. Al contrario, mi paz, presidente. Hermano Bruno. Un abrazo. Buenas noches. Saludos. Muy respetable, Un gracias. abrazo. Gracias, mi hermano.